análisis grosero, que es el que necesitamos nosotros de parte de ustedes, no hay una gran diferenciación. La diferenciación es muy fina y no es necesario. Lo que sí quiero que sepan es que existen estas dos grandes teorías y que la mayoría de la doctrina sigue a esta segunda teoría con respecto al dolo, es decir, a un requisito de dolo, si se quiere, más laxo o menos exigente, y que por ende necesitan solamente que exista un cierto dolo de continuación, de manera de que haya una conexión con los actos y que el autor sepa que todos estos actos están continuando hacia una misma realidad, que es en definitiva el resultado que el autor hizo en un primer momento y que después continúa a lo largo de su una aclaración acá que había marcado y que se la digo, no afecta que algunos de los delitos individualmente considerados queden en grado de tentativa. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo 34 hechos, no necesariamente tuve que haber consumado los 34 puntos de tasa. Uno de esos pudo haber quedado en grado de tentativa, porque uno estaba llegando a algún encargado y luego volvía a dejar la tasa en el lugar, entonces nunca la extraje, entonces no consumé esa extracción. Y en definitiva puedo tener, por ejemplo, 33 extracciones consumadas y una que quedó en grado de tentativa, y todas estas las voy a tener que conectar si quiero terminar afirmando que estoy ante un supuesto delito continuado, que es una construcción que me va a permitir al final afirmar que estoy ante una sola conducta de hurto, a pesar de que ahora tengo 34 de tasas diferentes. La consecuencia jurídica de tomar al delito continuado es, como les vengo diciendo desde el principio, delito y por ende le voy a aplicar una sola pena. Claro, justamente por eso excluimos el concurso para favorecerlo. Cuando yo afirmo que hay un delito continuado, no hay un concurso de delito, hay una sola conducta. Gracias. Continuamos. Vamos a la diferenciación que les dije hoy. Tenemos por un lado un concurso ideal o formal, donde tenemos una acción única en el sentido jurídico que encuadra en dos o más tipos penales. Y ahí están las reglas del artículo 54 del Código Penal. ¿Alguien me puede leer el 54, por favor? Buenas tardes. Artículo 54. Sí. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Exactamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una situación donde una persona, supongamos que tenemos una sola conducta, es decir, una violación, por ejemplo, delito de violación. En ese sentido, en el mismo acto se priva ilegítimamente la libertad a esa otra persona, se la lesiona. Podemos considerar que algunas están incluidas dentro de lo que es la justicia misma. Podrían considerarse independientes, es decir, que en el mismo hecho, bueno, que estamos analizando, también
que aplicar la pena más grave. Vamos a tener que buscar entre todas cuál es la pena más grave y esa es la única que vamos a poder aplicar. Todos los tipos penales que estén en juego, vamos a poder aplicar la pena del tipo más grave y lo vamos a aplicar. Esta va a ser la consecuencia lógica que vamos a tener en el supuesto de un concurso ideal. Supone que no hay delitos o no hay tipos penales que se excluyan entre sí, o sea, no estamos hablando de un concurso aparente, estamos hablando de un concurso ideal donde yo a partir de una conducta cometo varios tipos penales. Y esos varios tipos penales van a concursar de manera ideal. Lo que acá hay una aclaración, la doctrina dominante excluye un concurso ideal entre delitos de comisión y omisión al mismo tiempo. Es decir, si yo llevo adelante una conducta, además, y además ese llevar adelante una conducta puede ser considerado una omisión, la mayoría de la doctrina considera que entre una acción y una omisión no puede haber la aplicación de varios tipos penales con sus correspondientes penas sumadas aritméticamente. Significa una suma convencional como la que conocemos. Vamos al supuesto de concurso real o material. En el supuesto de concurso real o material tenemos pluralidad de acciones con pluralidad de encuadres típicos. ¿Alguien me puede leer el 55, por favor? Vos lees. Vos sos. ¿Leo, profe? Sí, por favor. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. Perfecto, gracias. Bueno, entonces teníamos pluralidad de acciones con pluralidad de encuadres típicos. ¿Qué significa esto? Que primero que nada, vamos a tener varias conductas. Vamos a tener varias. Y a su vez, esas varias conductas podrían encuadrar en un concurso homogéneo, por ejemplo, es decir, que tenemos varios delitos típicos del mismo tipo penal. Por ejemplo, yo voy por una calle y decido matar a alguien, después un par de cuadras más adelante mato a otra persona, y al día siguiente también me levanto y mato a una tercera persona, de manera completamente independiente, sin haber tenido un plan de hacer esto, sin ninguna conexión lógica entre esas muertes, simplemente por mi deseo de matar, y así lo consideré y se dio de esta manera. Entonces tenemos tres conductas jurídicas diferentes, y esto a su vez encuadra en tres tipos penales iguales, que es tres tipos penales de homicidio. Entonces tengo tres casos de homicidio. Tengo tres homicidios en concurso real. Entonces voy a tener que aplicar la suma aritmética de tres delitos de homicidio. Supongamos, y ahí bueno, tengo la escala penal de 8 a 25 años. Entonces la escala penal se va a constituir de esa manera. El máximo, el mínimo valor, que sería 8 años, bueno, todas tienen el mismo, supongamos que los tres son homicidio simple, y la suma aritmética de los máximos. Y tengo, entonces el mínimo va a quedar en 8 años y el máximo va a quedar en 75 años. Como el máximo, el mismo Código Penal que establece un máximo de 50 años, el juez, a la hora de aplicar la pena por este concurso real, va a tener que aplicar una pena que tenga entre sus parámetros un mínimo de 8
concurso real y las consecuencias del concurso real. Otro caso que quiero darles para que quede más claro, el concurso ideal es, por ejemplo, cuando un motociclista choca con otra persona, con un auto, de las dos personas que venían en el auto, una se lesiona, la otra muere. Entonces, en el caso que el sujeto lleva solamente una conducta que es el, por ejemplo, el manejar ebrio, o sea, que implica justamente el manejar sin las previsiones, el manejar de manera imprudente. En este caso tenemos una sola conducta en sentido jurídico penal y esta conducta encuadra en varios tipos penales. Por un lado el homicidio y por otro lado las lesiones. Entonces yo voy a tener que elegir cuál de estas dos voy a aplicar y la pena, voy a tener que aplicar la pena mayor, entonces voy a tener que tomar la escala del homicidio para la aplicación de este concurso ideal. Esa es la diferencia también entre marcar las consecuencias. Verán que es enorme la diferencia entre las consecuencias entre catalogar a un cierto punto de conducta, como la existencia de un concurso ideal con respecto a la existencia de un concurso real. Profe, creo que lo que voy a preguntar es un concurso ideal, pero como que estoy un poco perdida y quiero acomodar las ideas. Por ejemplo, en el caso de una persona que entra a robar, no estaba en su plan, pero mata a la persona que estaba dentro de la casa. Si bien es un mismo hecho y hay varios tipos penales, me entra la duda porque no estaba en el plan de él. Pero eso sería una sola conducta que puede en el delito de homicidio. Por más que mate a la persona, digamos, de un homicidio. Como que si era parte, si fue necesario para llevar adelante el dolo, podríamos pensar que el dolo de robo también había considerado en algún punto el dolo eventual de matar a alguien si se presentaba la situación. Podríamos pensar de esta manera. No, si no hay manera de pensar lógicamente que eso pudo haber estado abarcado por algún supuesto de dolo eventual o lo que fuese, no te va a quedar otra que hacer un concurso y hasta puede ser real, porque no es en un solo acto, porque vos en un acto tomás las cosas, y eso puede ser una conducta jurídica, y en el otro acto tenés la conducta de matar a la otra persona que puede no estar conectada lógicamente ni tener ninguna conexión. Entonces, en base a los delitos que analizamos, entonces yo no voy a poder afirmar estas dos conductas son una sola conducta en el sentido jurídico, sino me va a quedar otra que considerar que tengo una conducta por un lado y otra conducta. Una encuadra en robo y la otra encuadra en homicidio. Perfecto, o sea que todo depende de lo que se pueda hacer con el caso. De la fundamentación y de cómo analizar el caso y de los datos que tengan. En parte de área, matar a esa persona como parte de un robo, yo me inclinaría más por un robo con armas. En todo caso, ya tendría todo integrado dentro de la misma conducta. Y si no, para que se dé el caso de un concurso ideal, tiene que ser una sola conducta. Querer, digamos, o queriendo, pero es un solo acto donde hace que automáticamente ese comportamiento quede cuadrado en varios tipos penales. Como por ejemplo lo que leí recién en el hecho de la moto. Siempre donde chocas y lesionas y además muerte a otra persona. En el caso del robo, me cuesta un poquito más porque como se para extraer algo de un determinado lugar, tengo que forzar una puerta y al forzar la puerta tengo que forzar a otra persona. Ahí podría construir un concurso ideal, por ejemplo, entre lesiones y robo. Entiendo. Súper. Mil gracias. Bueno,
recomendación, les voy a pasar. eh, la clase que viene va a ser el miércoles que viene. El horario de clase de acá de sede central y esto les digo para todos, yo no sé si la clase del doctor Domínguez, pero la idea es la siguiente. La clase el miércoles que viene, acá en sede central, acá en Corrientes, tenemos la clase presencial de 14 a 17 horas. Y es presencial para los de sede central. O sea que se les va a tomar asistencia en el curso, porque a nosotros nos exigen presencialidad, porque el curso es presencial. Entonces nosotros vamos a estar en la facultad y vamos a tomar asistencia a los de sede central. Para los chicos de extensiones áulicas, para que puedan continuar con el programa, vamos a tener una conexión de Zoom también. Vamos a ver con qué número de interés. Creo que no va a ser este, porque este es solamente para la clase. Vamos a ver con qué número de ID le vamos a pasar. Una idea, el doctor Domínguez va a estar dando la clase en su escritorio para los de sede central de manera presencial y con la computadora enfrente va a estar dando también la clase para los chicos de extensiones áulicas, es decir, que vamos a manejarnos en el mismo horario de 14 a 17 horas. Profe, ¿y la clase que viene qué temas vamos a dar? Vamos por partes. Primero, el PowerPoint les voy a pasar. Si alguien de las extensiones me puede escribir y a su vez les reenviar todos, yo les pongo los números y los paso por WhatsApp. Después, lo otro, lo de autoría, pregunta Ariel, le voy contestando en orden. La autoría, les había dicho, eso sí pueden sacarlo de hacia el lujo y de Zafarán. Y en ese caso, en eso, los dos libros están muy bien explicados y yo creo que va a ser suficiente en esta etapa. Pero complementenlo, porque realmente se necesita que se complementen. Ruth Jara, porque me escribió otra Ruth también. Ruth Jara, ¿cuál fue tu pregunta? Mi pregunta fue ¿qué vamos a dar para la clase que viene? La clase que viene vamos a dar solamente ejercitaciones. Desde mañana, y gracias por la pregunta, desde mañana les vamos a subir en las aulas virtuales y también por los grupos de WhatsApp casos, muchos casos, para que ustedes tengan ya la posibilidad de trabajarlos de antemano. La idea va a ser una clase donde solamente se va a trabajar casos. Mi recomendación es que trabajen los casos previamente, así los pueden trabajar en ese momento con el doctor, porque si no, cuando quede tiempo, lo que va a hacer es ir preguntando a uno cuestiones prácticas, dándoles casos en ese mismo momento para que ustedes los resuelvan en vivo y hacer un intercambio con él. Entonces, siempre es mucho más conveniente trabajar previamente el caso en su casa, sin antes de extraer solamente las dudas o las problemáticas del caso. Entonces, si se les pregunta, va a ser mucho más la conversación que les va a servir. ¿Qué temas faltan dar? Bueno, falta dar. Santiago también somos todos. La imposición de penas, de las teorías en torno a la imposición de las penas, es un tema bastante complicado, que esto tiene que ver con el final. Faltaría también algunas cuestiones procesales, y eso ya le vamos a ir adelantando. Se suelen dar, y eso depende ya del grado de tiempo que vayamos teniendo, pero hasta ahora lo más importante es eso, el tema de penas y todo lo que ya digamos. Y a veces se habla también de computación de pena y ese tipo de cosas, pero vamos a ver si hay suspenso, pena condicional, de condena condicional, todo eso.
esta semana esta clase que ya vimos, la clase del miércoles que es pura presentación, y la clase del viernes que viene quedaríamos teoría. Que tenemos y bueno, nos vemos el miércoles. Chao.